Bueno, continuamos con nuestra segunda unidad, donde vamos a estar revisando los principios de la refrigeración y del aire acondicionado. Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos porque a veces alguna definición nos ayuda a analizar de una mejor forma o de una mejor manera las fallas o la operación adecuada de nuestros equipos. Durante esta unidad nosotros vamos a estar revisando conceptos como la energía, que es la refrigeración, que es el aire acondicionado, el calor, la entalpía, la presión, los tipos de presiones que hay en nuestros equipos de refrigeración y también el ciclo básico de la refrigeración. Entonces, decíamos, en nuestros equipos de aire acondicionado nosotros básicamente vamos a tener dos equipos, que es el chiller, que es el generador del agua helada, pero cómo la genera por medio de un sistema de refrigeración, y vamos a tener la unidad manejadora de aire, que es donde nosotros vamos a inyectar el agua helada para que por medio de esa agua helada nosotros le demos ciertas características al aire que vamos a inyectar a las áreas que vamos a estar acondicionando. Entonces es importante que nosotros sepamos que la refrigeración no es otra cosa más que el intercambio de calor que hay entre una sustancia y el gas refrigerante, ¿verdad? Nosotros sabemos, nuestro ciclo de refrigeración básico consta de un compresor, de un condensador, de un elemento de control y de un evaporador. Entonces, en la refrigeración, el efecto neto de la refrigeración se da en los evaporadores, donde hay un intercambio térmico entre la sustancia que yo quiero acondicionar, que en este caso es el agua, y el gas refrigerante. Ahí el gas refrigerante le roba el calor al agua, regresa al compresor, después del compresor se va al condensador, donde todo el calor que se ganó en el proceso desde la evaporación y la compresión se va a ceder, ya sea si los chillers son enfriados por agua, a una agua que se trató en una torre de enfriamiento, o si son enfriados por aire, al aire que se hace circular por los radiadores o por los condensadores. Entonces ahí desechamos el calor. Por eso decimos, la refrigeración es otra cosa más que el intercambio térmico que hay entre una sustancia y el gas refrigerante, dependiendo si se desecha o se gana, si es en el evaporador o si es en el condensador. Ahora, ¿qué es el aire acondicionado? Y el aire acondicionado no es otra cosa más que el acondicionamiento del aire que nosotros vamos a meter en una área, en un proceso, dándole tres características básicas. Primero, la temperatura, que en este caso, bueno, pues en algunas manejadoras nosotros podemos meter agua helada para enfriar el aire. En algunos casos metemos vapor o agua caliente para calentar el aire, ya sea que para dar acondicionamiento o para dar calefacción, ¿verdad? Entonces nosotros podemos enfriar el aire o darle la temperatura adecuada, también con la humedad adecuada y la limpieza, ¿sí? Para eso, bueno, pues nosotros sabemos, tenemos por medio del agua helada, nosotros también damos cierto contenido de humedad al aire, o cuando ya se requiere de ciertos parámetros especiales porque nos salimos del área de confort del aire acondicionado, que es entre 35 y 70% de humedad, pues ya tenemos dehumidificadores o humificadores de aire, aparte de nuestras unidades manejadoras de aire. Pero en esta unidad manejadora convencional, podríamos llamarlo así, lo que vamos a dar es dar la temperatura adecuada, la humedad y el grado de limpieza por un sistema, un banco de filtros, ¿verdad? Y aquí depende mucho la calidad del aire que nosotros queramos, porque pueden estar desde filtros de carbón activado, filtros de cartón, de fieltro, hasta llegar a un filtro EPA de alta eficiencia. Entonces, eso es el aire
acondicionado. Pero decíamos, tenemos nuestro ciclo de refrigeración y aquí en nuestra diapositiva tenemos un ciclo básico de refrigeración y vamos a ver cómo se comporta. Nosotros tenemos un compresor. Nosotros siempre hemos tenido la idea, ¿verdad? O muchos de nosotros siempre hemos tenido la idea de que la función del compresor es comprimir. Y sí, es parte de la función, comprimir. Pero la función del compresor inicia desde la succión. La succión que hace del gas refrigerante que proviene del evaporador. Entonces, lo primero que hace el compresor es succionar un gas refrigerante que viene a baja presión y a baja temperatura. Entra al compresor. Ustedes lo saben, la función del compresor es tomar cierta cantidad de gas refrigerante, meterlo en un espacio más reducido. Eso provoca que las moléculas se friccionen y genere más temperatura. Entonces, en el compresor adquirimos mayor presión, también mayor temperatura. Entregamos gas refrigerante a alta presión y a alta temperatura en estado gaseoso. Lo llevamos hacia nuestros condensadores, que decíamos en el caso de los chillers, pueden ser que tengamos enfriados por agua, si tenemos una torre de enfriamiento, o enfriados por aire, si lo que hacemos es circular aire por medio de nuestro condensador, donde entra el gas refrigerante 100% gas a alta presión y a alta temperatura. Avanza en lo que es el condensador y sale del condensador el gas refrigerante ya líquido a alta presión y a alta temperatura. En el diagrama de Molière vamos a estudiar cómo se da eso, ¿verdad? De que entró gas a alta presión, alta temperatura, salió líquido a alta presión y a alta temperatura. De ahí normalmente se va a ir a un acumulador de líquidos, ¿ya? Que muchas veces usamos cuando damos algún mantenimiento y el equipo está muy grande y tenemos que cambiar algún compresor o algún componente. A veces ahí se atrapa la mayor cantidad de refrigerante y ya después, bueno, pues se deja ir, cuando ya terminamos la reparación, se deja ir hacia nuestro ciclo de refrigeración. Sale de ese acumulador de líquidos y se va a nuestro elemento de control, que en este caso es una válvula de expansión. En algunos equipos tubos capilares, pero hacen la misma función, controlar la calidad del refrigerante que va a entrar al condensador. En este caso ustedes observan la válvula de expansión tiene un bulbo que está conectado directamente a la salida del evaporador. En este elemento de control entró gas refrigerante 100% líquido. Aquí hay una expansión donde la mezcla que sale de la válvula de expansión es una mezcla de 80% líquido, 20% gas. Avanza hacia el evaporador. En el evaporador comienza a caminar el refrigerante, pasa, hace el intercambio térmico con la sustancia, que en este caso normalmente va a ser agua porque estamos enfriando agua. Con el agua hace el intercambio térmico, entonces el gas refrigerante que entró en mezcla al evaporador ahora ya va a salir 100% gas, o debe salir 100% gas y regresar a la succión del compresor. Entonces decíamos, ¿verdad? Nuestro ciclo de refrigeración pues consta del compresor, que lo que hace es elevar presión, temperatura, se va al condensador, donde lo que perdemos es calor para que el refrigerante se transforme de gas a líquido, pasa por el elemento de control, donde lo que hacemos es una transformación, ahora líquido con gas, se va al evaporador, del evaporador entra la mezcla, pero ya debe salir 100% gas y regresa al compresor. Entonces, todo esto lo logramos porque tenemos un refrigerante, ¿verdad? Y el refrigerante pues es una sustancia, como lo hemos comentado, que se encarga de hacer las transferencias de calor en el evaporador y en el condensador. Y esto lo hace sin tener pérdidas.
Cuando en un sistema de refrigeración nos hace falta gas, es porque tenemos una fuga. El refrigerante dentro del equipo no se va a perder ni se va a descomponer, ¿verdad? Entonces, si hace falta refrigerante es porque el equipo tiene una fuga, ¿verdad? Entonces, decíamos, pues el refrigerante lo que va a hacer es en el evaporador va a ganar calor, en el condensador va a desechar el calor, y es bien importante que nosotros recordemos que estas sustancias están diseñadas para hacer ese trabajo, porque de repente dicen, oye, ¿por qué no le ponemos esto? ¿Y por qué no tienen esto? Por ejemplo, en el caso del agua, mucha gente dice, oye, por qué no usamos el agua como gas refrigerante? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene temperaturas de evaporación y condensación muy alejadas, muy extremas. Y lo otro es, en el momento en que se evapora, el agua suelta oxígeno que oxida, hidrógeno que provoca poros. Entonces nos picarían rápidamente nuestras tuberías. Entonces ya sabemos, el refrigerante toma el estado de gas en el camino que va desde la salida del evaporador hasta la entrada del condensador, ¿verdad? Y toma la forma líquida de la salida del condensador al elemento de control y en mezcla del elemento de control a el evaporador. Todas esas propiedades tienen nuestros gases refrigerantes. Pero ahora, nosotros hablamos de que el gas refrigerante pierde y gana energía. Pero ¿qué es la energía? La energía nos dicen que es la capacidad que tienen, ¿verdad?, las sustancias o los cuerpos de generar un trabajo. En este caso, el gas refrigerante, pues el trabajo que hace es el intercambio de calor con una sustancia o con el aire, ¿verdad? Entonces es importante, la energía es la capacidad que tienen los fluidos o los cuerpos de hacer un trabajo. Ahora que hay algo muy importante, todos los gases refrigerantes tienen diferentes capacidades de energía. De repente dicen, oye, si en lugar del 404 le pongo el 410, no, son refrigerantes diferentes, tienen diferentes capacidades de energía, incluso trabajan hasta diferentes presiones, ¿verdad? Entonces, eso es la energía. En la refrigeración y el aire acondicionado usamos otro concepto, el calor, ¿verdad? Y se nos dice que el calor es la energía térmica que nosotros transferimos de una sustancia a otro y nosotros podemos detectarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nosotros vamos y decimos, a ver, voy a diagnosticar rápido mi equipo y nos vamos al compresor y nosotros sabemos que en la succión el tubo de succión es más grueso que en la descarga, entonces agarramos y decimos, a ver, está frío. ¿Por qué decimos que está frío? Porque el gas refrigerante me robó el calor a mí, ¿verdad? Me robó la energía a mí. Entonces por eso dije, está frío. Voy y toco la descarga. Está caliente. ¿Qué fue eso? El refrigerante me cedió esa energía térmica a mí y por eso dije, está caliente o está frío. Entonces el calor no es otra cosa más que energía térmica, ¿verdad? Y nosotros sabemos hay diferentes formas de transmitir el calor. Por ejemplo, la conducción, donde nosotros, por ejemplo, tocamos el tubo, el calor se condujo del tubo hacia mi mano, ¿verdad? Entonces decimos, está caliente. O me robó el calor, se condujo de mi mano hacia el tubo. O calentamos una punta del tubo y de repente el otro extremo ya está caliente. Eso es la conducción. También tenemos la convección. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos equipos de tiro forzado,
hacemos circular aire por los radiadores o por el evaporador o por el condensador, lo que estamos usando es la convección para transferir el calor. Y también tenemos lo que es la radiación, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor muchos de nosotros hemos hecho. En los refrigeradores que todavía tenían sus condensadores atrás, así como de rejilla, ¿verdad? Llegábamos y pasábamos la mano y decíamos, así está funcionando el refrigerador. ¿Por qué? Porque se siente el calor, esto es, estaba radiando el calor, ¿verdad? El calor se estaba transportando por medio del aire y había esa radiación. Entonces son las tres formas básicas en las cuales el calor se puede transmitir. Lo que es la conducción, que decíamos, se calienta una punta, de repente está caliente la otra. La convección, que son las ondas o el aire, ¿verdad? Transporta el calor, y la radiación, que son las ondas caloríficas que se trasladan de un punto a otro. Ahora, el principal efecto que nosotros vemos en un medio o en una sustancia cuando hay transferencia de calor, pues es el incremento o la baja de la temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un caso, el caso del agua, ¿verdad? Nosotros llegamos a casa y decimos, me quiero tomar un cafecito. Entonces tomamos un recipiente con agua, lo ponemos en la lumbre. Nosotros agarramos y tocamos el agua y decimos, está fría el agua, esto tiene una temperatura baja. Pero después de 10 minutos vamos y queremos volver a tocar el agua y decimos, no, ya está caliente. ¿Qué estamos dando a entender? La temperatura ya se elevó, la temperatura ya cambió. Por eso decimos, el principal efecto que nosotros tenemos en el intercambio de calor, bueno, pues es la temperatura. Y para esto aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender si queremos entender el ciclo de la refrigeración. Dentro del calor hay dos tipos de calores, lo que es el calor latente y el calor sensible, ¿verdad? ¿Qué es el calor latente? Por ejemplo, se nos dice, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? El agua al nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Esto es, el agua llega a 100 grados centígrados y comienza a evaporarse. Y aunque yo deje el recipiente con agua en la lumbre, ¿verdad? Va a haber transferencia de calor, pero ya no va a haber incremento de temperatura. Entonces, el calor que le está cediendo la flama al agua es un calor latente. El calor latente es el que va a producir un cambio de estado físico, en este caso de líquido a gas. Tenemos otro tipo de calor que es el calor sensible. En el caso del calor sensible es el ejemplo que ponía yo hace unos momentos, donde digo, pongo el agua, está fría y voy a los 10 minutos, caray, ya está caliente, que hubo un incremento de temperatura. Entonces, el calor sensible es el que aumenta o disminuye la temperatura. El calor latente es el que va a provocar el cambio de estado físico en la sustancia, ya sea de sólido a líquido, líquido a gas, o al contrario, gas a líquido o líquido a sólido. Entonces, recuerden, calor sensible, cambio de temperatura; calor latente, cambio de estado físico, ¿verdad? Y eso es importante porque en el ciclo de refrigeración, recuerden, en el condensador me dicen, entra un gas a alta presión y a alta temperatura, y sale un líquido a alta presión y a alta temperatura. Y muchas veces dicen, a ver, espérate, ¿cómo es eso? Alta presión, alta temperatura, alta presión, alta temperatura. Lo que estamos haciendo es cediendo calor latente, que es el que provoca el cambio de estado físico, ¿verdad? Entonces, es importante en el compresor gas a baja presión, a baja temperatura, gas a alta presión y alta temperatura. ¿Qué hicimos? Y ahí ganó calor
sensible, provocó un cambio de temperatura, no un cambio de estado. Entonces, tenemos calor latente, tenemos calor sensible e insistimos, una de las manifestaciones del intercambio de calor es la temperatura. Y la temperatura, pues una forma de definirla es que es la magnitud de la cantidad de calor que tiene una sustancia o que tiene un medio. Y aquí va a venir un concepto que para el aire acondicionado es bien importante, lo que es la sensación térmica, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado de la sensación térmica cuando vemos las noticias y nos dicen, mira, hay una temperatura de 10 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 5. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, mira, la temperatura es 10, pero lo que tú sientes son 5. ¿Debido a qué? A el flujo de aire que hay a través de nuestro cuerpo. Quizás en el ambiente haya 10 grados centígrados, pero como hay corriente de aire, el aire lo que hace es robarme el calor de la piel. Entonces, como me está robando el calor, aunque aquí afuera haya 10 grados centígrados, mi piel tiene una sensación más baja por la corriente de aire. Muchas veces nos expresamos de esta forma, ¿verdad? Si no hiciera tanto aire, no tendríamos tanto frío. ¿Por qué? Porque el aire nos está robando el calor de nuestro cuerpo. O el caso contrario, ay, hace mucho calor, ¿verdad? Y nada de viento que sopla. ¿No? ¿Qué quiere decir? El calor se está acumulando en nuestro cuerpo. Puede ser que haya 30 grados centígrados, pero como no hay corriente de aire, el calor se está acumulando. Entonces yo no siento 30 grados centígrados, sino lo que estoy sintiendo a lo mejor son 35, una temperatura, y a eso se le llama sensación térmica. Y decíamos, en el aire acondicionado esto es bien importante porque ustedes lo saben, la velocidad con la que sale el aire de los ductos a veces le roba la humedad a las personas y están, por ejemplo, sentadas abajo del ducto del aire acondicionado, le roba la humedad y a veces dicen, ay, no juegues, yo tengo mucho frío, ¿verdad? Y la persona que está en la otra esquina de la oficina está como si nada, campante, no, está bien la temperatura. Y el otro va y le mueve, ¿verdad? Y entonces él empieza a sentir calorcito, pero el del otro lado ya empieza a sentir más calor porque ya no hay la cantidad de aire suficiente para que le robe el calor del cuerpo. Entonces, en el aire acondicionado la sensación térmica es algo bien importante que nosotros tenemos que controlar. Incluso pues hay estándares en cuanto a la velocidad del aire que nosotros debemos manejar cuando queremos tener confort en un espacio, ¿verdad? Otra de las características importantes del aire en el aire acondicionado pues es la humedad. ¿Qué es la humedad? Pues la cantidad de agua que hay en el medio ambiente. A humedades muy altas, pues la gente empieza a sentirse así como pegajosa, ¿verdad? Empezamos a sentir esa sensación como cuando vamos al mar, ¿verdad? Y hay mucha humedad, nosotros empezamos a sentirnos así como que pegajosos, ¿verdad? Como que la piel, un sentido de incomodidad. Por eso es importante controlar la humedad. Pero el caso opuesto, si la humedad es muy baja, entonces la piel comienza a resecarse y entonces también tenemos otra incomodidad. Por eso se nos dice que los estándares de confort son de temperatura de 22 a 28 y en humedad de 35 a 70%. En el aire acondicionado nosotros manejamos algo que se llama humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La comparación, ¿verdad? La comparación de la humedad que existe en el aire y la que debiera de haber para que éste estuviera saturado. ¿Sí? Eso es la humedad relativa, la comparación entre la humedad que existe en el aire y la que debiera de hacer para que se considere un punto de saturación. Entonces a veces nosotros en el aire acondicionado medimos humedades relativas con ciertos instrumentos, ¿verdad? Incluso vamos con el anemómetro, ¿verdad? Y con el medidor de humedad y muchas veces en los ductos hacemos el monitoreo para ver la velocidad a la que está saliendo el contenido de humedad
con el que está saliendo el aire, porque a veces, por ejemplo, el daño en algún ducto del aire acondicionado nos puede cambiar esos parámetros. De mi unidad manejadora puede estar saliendo con las características adecuadas, pero si tengo algún daño en algún ducto, ya no tiene el forro, se abrió o cosas por el estilo, me puede variar todos estos parámetros, ¿verdad? También existe otro concepto que es la entalpía. Nosotros hemos mencionado que en la refrigeración pues hacemos intercambios de calor, ¿verdad? Hacemos intercambios de calor. Entonces esto tiene que ver con la entalpía, ¿sí? La entalpía. ¿Qué es la entalpía? La cantidad de energía o la cantidad de calor que nosotros ganamos o perdemos dependiendo el proceso, ¿sí? Esto es la entalpía, la cantidad de calor que nosotros ganamos o perdemos dependiendo el proceso. Y dependiendo si se gana o se pierde, nosotros podemos decir que es una reacción exotérmica cuando el calor se desecha, en el caso del condensador, o una reacción endotérmica cuando el calor se gana, en el caso del evaporador. Entonces, por eso nosotros vamos a ver que en la refrigeración existe algo que se llama el diagrama de Molière o el diagrama de presión entalpía. Esto es la cantidad de calor que se gana o que se pierde dependiendo el proceso que nosotros estemos trabajando. Y aquí tenemos el diagrama de Molière, ¿verdad? Recuerden, cada gas refrigerante tiene su diagrama de Molière específico. No puede usar el del R22 en el 407 porque a la hora de graficar no me va a dar el resultado adecuado. ¿Cómo se interpreta este diagrama de Molière? Nosotros vemos del lado derecho una línea diagonal. Esa línea diagonal me indica la etapa de compresión, o está simbolizada con el número 1, señalada con el número 1. Ahí me indica la etapa de compresión, donde nosotros en el eje de las X tenemos la entalpía, en el eje de las Y tenemos la presión. Entonces nosotros vemos que en el compresor la línea se dirige hacia arriba. Entonces ahí tenemos un aumento de presión y un aumento de temperatura, ¿verdad? De temperatura, porque estamos ganando calor, pero recuerden, aquí no hay un cambio de estado físico, por lo tanto, lo que hay ahí es un incremento en la temperatura. Entra gas, baja presión, baja temperatura, sale gas a alta presión y alta temperatura. Después nos vamos a la línea 2 que nos representa el condensador, donde nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí tenemos a la misma presión, pero con una pérdida de calor, ¿verdad? Perdemos energía, ¿sí? La misma presión, la misma temperatura, pero tenemos una pérdida de calor, que es el calor latente. Por eso hay un cambio de estado físico entre el gas que entra y el líquido que sale. Después, el número 3 nos representa el elemento de control, la válvula de expansión o el tubo capilar, donde nosotros vemos que hay una caída de presión, ¿verdad?, pero no hay pérdida de calor. Lo que tenemos es una disminución en la temperatura. Al caer la presión, recuerden, la temperatura también va a caer. Entonces ahí es donde hay esa pequeña transformación entre el líquido que entró y la mezcla que está saliendo. Y llegamos a la línea 4, que es el evaporador, perdón, donde nosotros vemos que en el evaporador nosotros va a la misma presión, ¿verdad?, refrigerante a baja presión y baja temperatura, vamos a tener una ganancia de calor, lo que va a provocar el cambio de estado físico del refrigerante, de una mezcla 80-20 a un gas completamente evaporado.
¿verdad? Entonces, aquí está el ciclo de refrigeración en el diagrama de Molière y recuerden, cada refrigerante tiene su diagrama de Molière. Ahora, nosotros veíamos, ¿verdad?, que en nuestro ciclo de refrigeración vamos a tener dos tipos de presiones. Lo que es la presión alta o presión de condensación, la presión baja o presión de evaporación. ¿Dónde empieza la presión alta? A la salida del compresor y termina en la entrada del elemento de control. ¿Dónde empieza la presión baja? A la salida del elemento de control y a la entrada del compresor. Así se divide aquí en nuestra ilustración. Todo lo que está en rojo es alta, todo lo que está en azul es baja presión. ¿Pero qué es la presión? Pues la presión es una fuerza ejercida sobre una determinada área. Ese es el concepto de la presión, una fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Nosotros en la refrigeración vamos a manejar básicamente tres tipos de presiones. La presión absoluta, cuando nuestros manómetros, por ejemplo, dicen PSI A, libras sobre pulgada cuadrada absolutas, ¿verdad? O cuando dicen PSIG, bueno, pues son las libras sobre pulgada cuadrada manométricas. Pero ¿qué es la presión absoluta? Pues la presión absoluta no es otra cosa más que la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso es la presión absoluta, la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Decimos, tenemos presiones manométricas. Bueno, ¿qué es la presión manométrica? Es la presión que está por arriba de la presión atmosférica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nuestros equipos están parados y está marcando 0 el manómetro, no quiere decir que no haya presión. Sí hay presión, pero la presión es la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la presión atmosférica, que no es otra cosa más que la columna de aire que nosotros estamos cargando. Y después tenemos la presión manométrica, que es la que está por arriba de la presión atmosférica y que usamos el manómetro para poder medirlo. En el caso de la refrigeración, decíamos, nosotros usamos dos presiones manométricas, la presión de baja y la presión de alta, ¿verdad? Entonces, esos manómetros me están indicando el azul, la presión de baja o de evaporación, y la presión, el rojo, la presión de alta o de condensación, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante que necesito mencionar. Nuestro manómetro azul, el manifold en el manómetro azul trae dos ceros, el cero manométrico y el cero absoluto. Eso no quiere decir que nosotros podemos hacer vacío a nuestros sistemas con el manifold o con el manómetro, ¿verdad? No, pero es que sí lee por debajo del cero manométrico, no, sí lee. Pero el vacío en los sistemas de refrigeración no se toma con este tipo de instrumentos, se toma con un vacuómetro. ¿Sí? Un vacuómetro que la lectura me la va a dar en micrones, no en ninguna unidad, ni pulgadas, columna de agua, ni milímetros, columna de mercurio, nada de eso, me lo va a dar en micrones. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque cuando yo hago el vacío con un manifold normal no voy a alcanzar a sacar todo el contenido de humedad de mi sistema, y eso a la larga me va a traer problemas de acidez. El vacío, ¿qué es? Bueno, pues es una presión que está por debajo del valor máximo de la presión atmosférica. Esto es, si la presión atmosférica es de 1 bar o de una atmósfera, toda presión que esté por abajo de ella ya se está considerando como un vacío. Recuerden, el vacío perfecto o el cero absoluto no existe, ¿verdad? No existe, no se ha llegado aún a ese valor. Entonces, estos son los conceptos básicos que nosotros tenemos en la refrigeración y en el aire acondicionado. Ahora,
Para que nosotros podamos aplicar las buenas prácticas de mantenimiento en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, nosotros debemos tener la herramienta adecuada. ¿Sí? Esto es bien importante, que nosotros usemos lo adecuado. Yo acabo de poner un ejemplo. Cuando nosotros realizamos vacío a nuestros sistemas de refrigeración, muchas veces se lo hacemos con el manifold y decimos, pues mira, que llegue aquí a 360, ahí lo mantenemos trabajando durante un rato y ya estuvo el vacío. No es así de fácil. Recuerden, cuando yo hago vacío en un sistema, yo tengo dos objetivos básicos. Primero, sacar el aire, ¿verdad? Sacar el aire que hay dentro del sistema. Y segundo, sacar la humedad que hay en el sistema. Por ejemplo, hay gente, a lo mejor ustedes han escuchado, hay gente que dice, vamos a hacer el autovacío, esto es con el mismo compresor, quieren hacer vacío. Eso no es lo correcto. Cuando ustedes hacen autovacío, lo único que sacan es el aire, la humedad se queda dentro. Entonces, nosotros debemos de tener el equipo adecuado. Decíamos, si yo quiero medir el vacío, tengo que hacerlo con un vacuómetro, que me va a dar la lectura en micrones, pero debo de tener, pues principalmente, mi bomba de vacío, ¿verdad? La bomba de vacío, que esta es la que me va a ayudar a sacar todo rasgo de aire y de humedad de mi sistema. Así rápidamente a nosotros se nos pide que cuando hagamos una reparación en el sistema de refrigeración, esto es, tengamos que abrir nuestro sistema, vamos a tener que hacer un triple vacío, ¿sí? Un triple vacío. Y una de los equipos que a ustedes no les debe faltar si hacen este tipo de reparaciones o de mantenimientos es su tanque de nitrógeno, porque el nitrógeno nos va a servir para muchas cosas en los sistemas de refrigeración. Pero decíamos, para hacer el vacío, pues nosotros necesitamos específicamente una bomba de vacío, que normalmente son bombas de paletas que traen su tanque para el lubricante y bueno, pues que hacen esa succión dentro del sistema de refrigeración. Y aquí bueno, pues es importante que nosotros tengamos esta bomba de vacío y el tamaño de esta dependa del tamaño de nuestros equipos o de la capacidad de nuestros equipos. Ahora, en la operación de la bomba de vacío nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque si no hacemos la siguiente actividad vamos a dañar muy rápido nuestras bombas. Por ejemplo, traen una válvula, un grifo donde dice gas ballast. Este gas ballast no tiene nada que ver con el vacío que estoy haciendo en mi sistema de refrigeración. La función de este gas ballast es la siguiente. Conforme yo estoy haciendo vacío a mi sistema, el aceite lubricante de la bomba se va enriqueciendo de humedad, ¿verdad? Y eso, bueno, pues al final va a afectar el trabajo de la bomba. ¿Por qué? Porque va a hacer que el aceite se vuelva más delgado, que la película de lubricación se pierda y la bomba se dañe. Este gas ballast, su función es que cuando yo veo visualmente, traen una mirilla las bombas, yo veo que el aceite está cambiando de color a un color amarillento, a un color beige, entonces lo que yo tengo que hacer es abrir ese grifo, esa válvula, para que el gas ballast tome la humedad que tiene el aceite de la bomba y se la lleve a la atmósfera, ¿verdad? Ahí yo ya le di vida útil a mi aceite y obviamente también le di vida útil a la bomba, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos esa consideración cuando estamos haciendo vacíos a nuestros sistemas de refrigeración. Otro punto que pues no puede faltar en la herramienta, en el equipo de una persona que da mantenimiento a sistemas de refrigeración y aire acondicionado, pues son los manómetros, ¿verdad? Los manómetros que, bueno, pues en el caso de nuestros equipos son manómetros que están identificados en color azul, los manómetros de baja, en color rojo
los manómetros de alta presión, ¿verdad? Pero nuestro manifold siempre debe de estar con estos dos manómetros y obviamente tenemos que hacer la verificación de que estos manómetros sí funcionen en realidad. Las mangueras pues igual vienen codificadas, ¿verdad? En rojo, azul y amarillo. El azul ya sabemos es la parte de baja, el rojo es la parte de alta y y el amarillo es la parte de servicio, la que vamos a conectar a nuestra boya de refrigerante o a nuestra bomba de vacío. Entonces la amarilla es la manguera de servicio y siempre se nos recomienda que si nosotros tenemos o manejamos en nuestros centros de trabajo dos o más tipos de refrigerantes, por lo menos tengamos un juego de mangueras para cada uno de ellos. Y también importante que estas mangueras siempre permanezcan limpias porque recuerden, son polímeros, son plásticos que si se entran en contacto con los productos químicos o si entran en contacto con los aceites o lubricantes, pues la degradación que se da en este tipo de elementos es más acelerada. ¿Sí? Otro de las herramientas que no puede faltar en una persona que se dedica a dar mantenimiento en la refrigeración y en el aire acondicionado, pues es el juego flare, donde vamos a tener unas mordazas, un avellanador, un cortador de tubo, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Ustedes lo saben, muchas de las conexiones en los equipos de refrigeración pues son con tuercas cónicas. Para eso el tubo debe estar abocinado, debe de estar avellanado y debemos de tener este tipo de elementos para evitar que luego estemos con el soplete calentando el tubo y con el desarmador dándole la forma, ¿verdad? Entonces eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que nosotros usemos estas mordazas o este juego flare que trae sus prensas, su avellanador y también trae su cortador para tubo. Los expansores, porque muchas veces en el equipo como tal, no en las tuberías que van a transportar, sino en el equipo como tal, no se nos permite muchas veces usar coples, niples, sino que tenemos que hacer acoplamientos directos tubo con tubo. Entonces los expansores también son bien importantes. ¿Para qué? Pues para hacer la expansión en el tubo y después meter el otro tubo y poderlo soldar. Entonces es importante que nosotros tengamos estos expansores y también evitar que soldemos los tubos a tope, porque eso, bueno, con la vibración se rompen y vamos a tener fugas de refrigerante, ¿sí? Entonces también los expansores son elementos que nosotros debemos tener para dar un buen mantenimiento a nuestros equipos. Los dobladores de tubo, a veces nosotros queremos hacer ciertos dobleces en los tubos de cobre, pero pues al momento de doblarlo se chupa o se succiona y se aplasta, ¿verdad? Y eso, bueno, pues baja eficiencia en nuestros equipos de refrigeración, dependiendo el grado de obstrucción que tenga, pudiera ser que haya hasta una expansión en esa obstrucción. Entonces para eso nosotros necesitamos tener nuestros dobladores de tubo, sean como los que tenemos a la izquierda o como los de resorte que tenemos en la parte derecha, pero sí es importante que nosotros lo tengamos. Otro equipo indispensable pues es el equipo para soldar. El equipo dioxiacetileno normalmente, ya sea con tanques grandes o tanques pequeños, o a veces con los famosos Turner, ¿verdad? Que hay de otras marcas, pero bueno, el más famoso, llamémoslo así, es el Turner, donde pues tenemos el tanque, tenemos la boquilla, ¿verdad? Y podemos soldar, pero hasta determinados diámetros en las tuberías. Por eso, preferentemente, es que nosotros tengamos un equipo pequeño de equipo de oxiacetileno, ¿verdad? Y sabemos que ese equipo de oxiacetileno pues trae sus manos reductores, el verde del oxígeno, el rojo del acetileno. Y recuerden, estamos hablando un poquito sobre seguridad, entonces aquí nosotros debemos cuidar el uso de nuestro equipo, ¿verdad? El uso de nuestro equipo. Nosotros observamos que, por ejemplo, el manómetro
de baja presión en el acetileno, que es el del lado izquierdo, después de una cierta lectura trae una línea roja. ¿Qué me está indicando? Que el acetileno después de esa presión se vuelve un gas inestable y puede tronar en cualquier momento. Por eso nos dicen, si vas a trabajar, procura no rebasar esa presión. El de izquierda es el de baja, el de derecha es el de alta, que es el que mide la presión que hay dentro del tanque. El acetileno en el tanque debe traer aproximadamente 15 kilogramos. El problema en cuanto a la presión es en el oxígeno, porque el tanque de oxígeno mínimo viene relleno a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es para que nosotros no nos confiemos, no cometamos actos inseguros como de repente tirar los tanques y rodarlos, ¿verdad? O llevarlos de un lado a otro en tiros muy largos, nada más girando. No, hay que transportarlos en carritos y en carritos seguros. Si los tenemos almacenados, deben estar fijos a alguna parte por si llega a temblar o alguna eventualidad, se cae el tanque, se degolla la válvula y entonces pues lo vas a ver la Ciudad de México, ¿verdad? Ahora mucha gente me dice, pero es que tienen capuchones, ¿no? Sí, pero si nos hemos dado cuenta, muchos de los capuchones ya no sirven, ya los tanques son un poco obsoletos, ya viejos, y los capuchones ya no les quedan bien. Entonces, esta es un poco de la seguridad que nosotros debemos tener cuando trabajamos la soldadura en el equipo de oxiacetileno. Las varillas, ¿verdad? Las varillas, bueno, pues antes usábamos el famoso fosco, que es una aleación 0% de plata, ¿verdad? Hoy ya se usa el 15%, la aleación 15%. Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de soldaduras es que pues no necesita mucha limpieza, el tubo puede estar contaminado y aún así la soldadura va a pegar, ¿verdad? Se va a soldar. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer la limpieza, ¿verdad? Pero así es. Ahora, aquí nosotros lo que vemos es imágenes con la aplicación de la soldadura. Decíamos que los tubos tienen que ser expandidos para que podamos meterlo. Pero aquí hay algo muy importante que yo quiero platicar con ustedes. Ok, el proceso de soldadura a veces por fuera se ve muy bonito, bien bonito, ¿verdad? Pero siempre que nosotros vamos a soldar una tubería en un sistema de refrigeración, eh, si no queremos tener problemas posteriores, vamos a tener que usar nitrógeno, vamos a tener que meter una cámara de nitrógeno en el interior de la tubería. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros calentamos el tubo de cobre tiene carbón. Entonces ese carbón sale a la superficie y comienza a requemarse. Son como escamas que le salen al tubo de color negro. ¿Verdad? Por fuera la soldadura se ve, no, re bien, ¿verdad? Bien bonita, pero por dentro está toda contaminada. ¿Eso en qué me puede afectar? Pues que después con el paso del refrigerante, el refrigerante se está friccionando, arranca, llamémoslo así, esas imperfecciones del tubo y se las lleva al sistema y entonces se me comienza a taponear mi filtro deshidratador, se me comienza a taponear mis elementos de control, la válvula de expansión o el tubo capilar. Entonces, para evitar eso, nosotros lo que debemos de hacer es meter una cámara de nitrógeno. Una cámara de nitrógeno a una presión más o menos de 1 kilo, 1,5 kilos, o sea, no necesitamos presión. Lo único que necesitamos es que el nitrógeno tome el aire que está dentro del tubo y se lo lleve, porque el aire es lo que va a provocar que esa soldadura se contamine. Entonces, por eso hace unos momentos comentaba que el tanque de nitrógeno es como el amigo fiel de la persona que se dedica al mantenimiento en refrigeración y aire acondicionado, porque van a ver que no solamente en el proceso de soldadura se utiliza, ¿no? Sino en la detección de fugas, también en el vacío, ¿sí? Se usa el nitrógeno. Pero volviendo a este tema,
Es bien importante porque si no después vamos a tener problemas de suciedad en el sistema, ¿verdad? Entonces así es como se prepara. También debemos de tener elementos que nos van a ayudar para poder limpiar nuestros equipos, ¿verdad? Voy a limpiarlo para que no esté sucio y la soldadura agarre de una mejor forma. Recuerden, la soldadura que nosotros usamos en la refrigeración y en el aire acondicionado, ¿verdad? Son varillas. Antes era el fosco, hoy es una soldadura con aleación al 15% de plata, y eso le permite que no requiera de mucha limpieza. Pero sí, yo insisto mucho en esto, la contaminación, ¿verdad? La contaminación, porque eso nos va a traer problemas posteriores. Esos contaminantes se van al circuito, llegan, por ejemplo, al deshidratador, y aunque el deshidratador tiene una malla de retención para impurezas, ¿verdad? Se va a empezar a taponear, o pasa el deshidratador porque la malla no alcanzó a retenerlo, se va al tubo capilar, se va a la válvula de expansión, y entonces la dosificación del gas refrigerante hacia lo que es nuestro evaporador ya no va a ser la adecuada, y vamos a empezar a tener problemas en ese sentido. O peor aún, pasó, ¿verdad? Y se nos fue hasta el compresor. Recuerden, estas partículas son carbón. El diamante es carbón refinado. ¿Qué quiere decir? Que esas partículas son muy duras. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, si llegaran a mezclarse con el aceite y subir a las partes donde nosotros queremos lubricar el compresor, pudiera causarle rayaduras que pudieran ocasionar pérdidas de presión dentro de nuestros sistemas de refrigeración. Entonces vean, una mala aplicación de la soldadura nos va a llevar posteriormente a tener una serie de inconvenientes que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Tenemos que evitar. Ahora recuerden algo importante: si nosotros vamos a soldar, tenemos que usar el equipo de protección personal adecuado. Guantes, recuerden, el equipo dioxiacetileno, ¿verdad? Si ustedes usan equipo dioxiacetileno, me va a estar generando temperaturas en la flama de más de 2000 grados centígrados. Por lo tanto, yo debo de estar protegido. Guantes, ¿verdad? Los gogles, muchas veces usamos los lentes negros, ¿verdad? Que venden de esos de marcas Trooper y todas esas cosas. Los lentes negros esos los usamos para soldar, no, los lentes para la soldadura dioxiacetileno, pues son lentes que tienen un cristal o un policarbonato actínico de entre 6 y 8 sombras. Sí, entonces también es preferente que ustedes al soldar, si soldan por periodos muy prolongados, utilicen una mascarilla. Recuerden, el gas refrigerante ahí está presente, los gases que genera la soldadura. Entonces es bien importante que ustedes usen su equipo de protección personal. Y en cuanto a las medidas, por ejemplo, con el equipo dioxiacetileno, recuerden, son gases a alta presión, decíamos el oxígeno, ¿sí? El tanque está relleno a más o menos a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el acetileno a 15 kilogramos. El detalle del acetileno es que es un gas inestable, un gas que a un kilo y medio después de esa presión comienza una inestabilidad, y eso pudiera provocar que mis mangueras, mi equipo pudiera prenderse o tronar en cualquier momento. También es importante que ustedes recuerden que el acetileno, al ser un gas inestable, entonces dentro tiene una sustancia que se llama acetona. Esa acetona lo que hace es estabilizar el acetileno, ¿verdad? Para que no sea tan volátil. Pero una mala práctica que muchas veces tenemos cuando aplicamos procesos de soldadura es que dejamos los tanques en cero. Entonces yo ya saqué todo el acetileno, pero también
toda la acetona y eso no lo sabe el amigo que va a rellenar. Entonces cuando me lo regresa, si es que me regresa el mismo tanque, pues ya regresó acetileno con muy poco contenido de acetona, entonces la inestabilidad se vuelve más. Por eso también otra medida de seguridad en este tipo de equipos es que nosotros tenemos que usar válvulas check, ¿sí? Válvulas check o los arrestaflamas como normalmente le llamamos. Y de preferencia uno que vaya entre el mano reductor y las mangueras y el otro que vaya entre las mangueras y los manerales, ¿verdad? Entonces son medidas de seguridad que nosotros debemos de ir considerando para que nosotros podamos trabajar de una forma mucho, pero mucho más segura, ¿verdad? Entonces son situaciones que nosotros vamos a controlar siguiendo las medidas de seguridad que nosotros debemos tener. Entonces, decíamos, si nosotros queremos aplicar el mantenimiento adecuado, lo primero que debemos tener es nuestro equipo de protección personal adecuado, casco, lentes, guantes, zapatos, ropa adecuada, ¿verdad? Y también la herramienta, comenzando desde nuestra bomba de vacío, el vacuómetro, los manómetros, los cortadores de tubo, el juego flare, los escariadores o los limpiadores, ¿verdad? Todo eso, ¿para qué? Para que nosotros no tengamos que improvisar y entonces en un momento dado, dentro de esas improvisaciones, ponernos en riesgo y poder sufrir algún accidente o poder provocar algún accidente que incluso no nos daña a nosotros, sino daña a las instalaciones donde nosotros estamos prestando nuestros servicios. Con esto, bueno, pues daríamos por finalizada nuestra segunda unidad, ¿verdad? En el tema de sistemas de aire acondicionado. Hasta aquí hemos visto las bases, ¿verdad? Tanto en los aspectos de seguridad como los conceptos básicos de la refrigeración y del aire acondicionado, los equipos que se requieren para dar un buen mantenimiento, estos son los equipos básicos, ¿verdad? Para dar un buen mantenimiento en nuestros equipos que están bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, con esto terminamos nuestra segunda unidad y bueno, pues pasaremos a la tercera unidad donde vamos a hablar ya directamente de los equipos chiller.